¿Por qué te enseñaron a juntar las manos de esa manera y a ocultar la que, según algunos textos antiguos, conecta de forma directa con lo misterioso? Jesús enseñó el secreto de la mano izquierda. Esa frase suena escandalosa porque redistribuye un poder que te hicieron creer que solo podía existir a través de intermediarios. Pero antes de saltar a conclusiones, cuando digo que Jesús enseñó, me refiero a enseñanzas atribuidas a él en ciertos textos gnósticos, fragmentos que no forman parte del canon oficial, y a interpretaciones históricas que proponen que un acceso directo a lo divino fue marginado en el proceso de institucionalización. Si eso te despierta curiosidad, quédate conmigo. Voy a mostrarte el mapa, la lógica, y una práctica concreta para que tú mismo compruebes lo que significa reconectar con la mano que te han pedido esconder. Imagina una imagen muy antigua, un devoto de rodillas, un sacerdote levantando la mano derecha para bendecir, una liturgia que enfatiza la rectitud, la formalidad, la dirección. Ahora mira la palabra sinister en latín. Significaba literalmente izquierda. Con el tiempo, esa palabra acumuló significados negativos en muchas culturas. Esa carga lingüística no nació del azar. Según ciertos estudios sobre lenguaje y poder, y según fragmentos de tradición, la izquierda fue asociada a lo desconocido, a lo lateral, a lo que no se gobierna con normas establecidas. En algunos textos gnósticos, por su parte, aparecen referencias a gestos y transmisiones que privilegian la mano no dominante como canal de reconocimiento interior. Aquí empieza la hipótesis que voy a sostener a lo largo de este video. Hay un hilo histórico y simbólico, no una verdad única e incuestionable, que conecta esas enseñanzas marginales con las prácticas dominantes que terminaron convirtiéndose en norma pública. Si esto te resuena, deja en los comentarios mano izquierda activada y continúa conmigo. Vamos a situarnos históricamente, con cuidado. A comienzos del siglo IV, el Imperio Romano cambia de forma decisiva. Constantino se convierte en una figura que vincula la nueva configuración política con la religión emergente. En ese contexto, las comunidades y textos cristianos que circulaban eran muy diversos. Existían evangelios y enseñanzas que hoy identificamos como apócrifos o gnósticos, textos como fragmentos del Evangelio de Felipe o de la Pistis Sophia, y existían comunidades con prácticas místicas más íntimas y menos institucionalizadas. Algunos historiadores sostienen que, en ese proceso de consolidación, determinadas prácticas internas, iniciáticas o de acceso directo, fueron marginadas o reinterpretadas para encajar en formas litúrgicas públicas y jerárquicas. Eso no significa que hubo una conspiración monolítica en la que todo fue borrado de un día para otro. Significa que, por razones políticas, sociales y doctrinales, ciertas formas de experiencia espiritual se volvieron menos visibles y otras se institucionalizaron. Dicho de forma más sencilla, lo que llamamos Iglesia empezó a asumir funciones de mediación y orden público. Eso tendería a favorecer prácticas que son fácilmente codificables, gestos estandarizados, oraciones públicas, ritos que se repiten. Las técnicas que favorecen la experiencia subjetiva e inmediata, aquellas transmitidas de persona a persona como secreta o iniciática, perdieron visibilidad o fueron transformadas. Esto es una interpretación histórica plausible, sujeta a debate y matices. No es una afirmación absoluta sobre intenciones particulares de personajes históricos, pero sirve para plantear la pregunta central. ¿Qué se perdió en esa transformación? ¿Y qué podría recuperar alguien que desea una experiencia más directa y corporal de lo sagrado? Para entender mejor por qué la mano izquierda aparece como símbolo y herramienta, necesitamos una breve cartografía de ideas que vienen del pensamiento gnóstico. No las presento como verdad doctrinal universal, sino como conceptos que ofrecen una lógica interna para comprender la resistencia institucional a ciertos procedimientos de reconocimiento espiritual. Monada.
En este marco, la monada es la chispa original, la fuente interior de luz que reside en cada persona. No es una idea complicada, es la parte más íntima de ti que sabe, con una claridad que a veces no tiene palabras. Demiurgo. En la cosmología agnóstica, el demiurgo es una figura creadora imperfecta, responsable de la estructura que percibimos. No siempre es maligna en sentido moral simple, pero sí se describe como limitante. Crea un orden que, desde la perspectiva agnóstica, puede ocultar la plenitud de la monada. Archons, palabra que suele traducirse como gobernantes o administradores. En esta lectura, los archons representan las estructuras, los operadores de control y las fuerzas que mantienen la individualidad desconectada de la fuente. En lenguaje contemporáneo podrías entenderlos como las rutinas, las voces interiores que refuerzan el miedo, y las redes sociales de poder que definen cómo debes orar y qué es legítimo. Pneumáticos, los que conservan la chispa, aquellos con sensibilidad para reconocer la monada. No es una casta predestinada, sino una manera de decir, hay personas que sienten la llamada a reconocer algo más profundo en su interior. Estos términos ayudan a entender por qué, dentro de esa lógica, el acceso directo, una transmisión simple y corporal, podría ser percibido como problemático por las estructuras que mantienen la autoridad. Si la experiencia de lo sagrado puede ocurrir sin intermediarios, la función de un intermediario pierde su monopolio. Por eso las formas de liturgia externa, con gestos estandarizados y la primacía de la mano derecha, resultan estratégicas. Simbolizan orden, orientación y una relación que se expresa según normas controlables. Ahora conviene añadir una capa más práctica. ¿Qué tiene que ver la mano con todo esto? Aquí entramos en una metáfora funcional que sirve como mapa práctico, no como dogma científico. La manera en que muchos sistemas simbólicos distribuyen polaridades, derecha, izquierda, arriba, abajo, luz, sombra, puede leerse también en términos neurofisiológicos simplificados. La mano derecha suele asociarse con funciones que destacan la secuencia, la acción dirigida hacia el exterior, la manipulación visible. La mano izquierda se asocia simbólicamente con lo receptivo, lo lateral, la intuición. En términos de cerebro, existe una popular imagen de hemisferios especializados, el izquierdo orientado a lo analítico y el derecho a lo sintético. Aunque hoy sabemos que el cerebro es más interactivo, y que esa división es una simplificación. Aún así, y con cuidado, esa metáfora nos sirve. Unir cuerpo y símbolo facilita una práctica que puedes experimentar de forma tangible. Si la mano derecha ha sido el gesto público que reafirma la rutina, la mano izquierda, en esta lectura, es el gesto que te recuerda la pertenencia a una unidad interior. Es importante subrayarlo de nuevo. Cuando hablo de hemisferios, lo hago como metáfora funcional útil para la práctica. No es la última palabra de la neurociencia. Mantengamos esa distinción clara. Llegamos a la parte que probablemente quieras practicar ahora, la secuencia de reconocimiento con la mano izquierda. Llámala práctica, secuencia o ejercicio contemplativo. La forma importa menos que la intención y la repetición. Te propongo una práctica de 3 pasos clara y reproducible. No prometo resultados sobrenaturales. Sí te ofrezco una herramienta que muchas personas reportan como reconfortante y clarificadora si la practican con constancia y atención. Preparación y postura. Siéntate o quédate de pie con la espalda recta pero relajada. Deja los hombros sueltos. Coloca la mano izquierda, palma abierta, sobre el centro del pecho, allí donde sientes el latido más directo. No presiones. Apenas descansa la mano sobre el esternón, con los dedos tocando suavemente la caja torácica. Deja la mano derecha descansando sobre tu regazo o a un lado, sin tensión. Primer componente, respiración consciente. Respira lenta y profundamente. Inhala contando hasta 5. Mantén el silencio de la inhalación un instante si te resulta natural.
Exhala contando hasta 7. Repite este ciclo 3 veces. El ritmo sugerido, 5 segundos inhalando y 7 exhalando, es una guía. Si necesitas ajustar un poco según tu capacidad pulmonar, hazlo. Lo esencial es que la exhalación sea algo más larga que la inhalación, lo que ayuda a calma y a el ingreso de la atención hacia el interior. Segundo componente. Declaración en voz alta. Tras las 3 respiraciones, en voz medida y clara, pronuncia una frase de 7 palabras que actúe como catalizador de tu intención. Puedes usar la versión directa propuesta. Soy uno con la fuente. Si prefieres un matiz teísta, di: soy uno con la fuente divina. Dilo con presencia, sin apuro. Deja que cada palabra tenga su propio espacio. 7 palabras funcionan como una estructura rítmica que muchos relatos espirituales reconocen. No es imprescindible el número exacto si te resulta forzado, pero te propongo mantenerlo como práctica inicial. Tercer componente. Recepción silenciosa. Después de pronunciar la declaración, sostén la mano sobre el pecho y mantén 60 segundos de silencio atento. Durante ese minuto, no persigas sensaciones ni intentes producir nada. Simplemente observa. Puede aparecer calor, vibración, imágenes, recuerdos, tristeza, o nada en absoluto. Todo eso es parte de la experiencia. La tarea es quedarse presente, como si fueses un testigo que mira lo que surge sin juzgar. Te doy una guía sensorial que puede ayudarte a sostener el minuto. Siente el peso de la mano, escucha el ritmo de tu respiración, observa los latidos, pon atención a cualquier microcambio en la temperatura o en la presión. Si la mente se dispersa, tráela con suavidad a la frase que acabas de pronunciar o a la sensación de la mano en el pecho. No hay manera equivocada de recibir. La práctica te pide simplemente presencia. Algunas personas prefieren añadir una visualización breve. Imaginar una luz tibia detrás de la mano, o un hilo de luz que desciende desde el centro de la cabeza hacia el pecho y se posa bajo la mano. Es opcional, no imprescindible. Si eres de fe más explícita, puedes terminar con un amén o con un agradecimiento interior. Si prefieres mantener el matiz gnóstico, puedes cerrar con unos segundos de silencio contemplativo. Ahora, ¿qué podrías esperar tras hacer esta secuencia? Aquí entramos en el terreno de los reportes subjetivos. Lo que muchas personas describen no es una epifanía absoluta, sino pequeños cambios en el tono de la experiencia interior. La primera vez, quizá notes un leve cambio en la respiración, un espacio de calma, una sensación de calor en el pecho o un pulso más claro. Ese es un buen signo. Tu cuerpo responde a la atención dirigida. Algunas personas experimentan oleadas de emoción o recuerdos que emergen. Otras sienten nada particular, y eso también está bien. No es necesario que haya un resultado espectacular para que la práctica sea útil. Con práctica repetida surgen patrones distintos. En una recomendación práctica que puedes seguir, repítela durante 7 noches seguidas, a la misma hora si te es posible. Sucede que la repetición crea una configuración del hábito atencional. La mano izquierda actúa como recordatorio físico de que la experiencia espiritual puede ser algo íntimo y accesible sin intermediarios. Al tercer día, algunas personas reportan una mayor claridad mental al despertarse. Al quinto, puede aumentar la frecuencia de sincronicidades, pequeñas coincidencias que parecen amplificar temas que estás trabajando. Al cabo de 7 noches, muchas notan una sensación de mayor coherencia entre intención y acción. No es que el mundo cambie externamente, sino que tu pauta de percepción se afina y te permite detectar información diferente. Es muy importante que sepas anticipar resistencias. Si sientes rechazo interior, rigidez, ganas de burlarte de la práctica o un aumento de pensamientos críticos, tómalo como señal. La resistencia es parte del proceso. En el lenguaje gnóstico, podríamos decir que estás encontrando frecuencias de archons.
voces o estructuras internas que no desean perder la posición de control. En términos prácticos, es el ego que se siente amenazado por la posibilidad de perder su monopolio sobre la identidad. No lo confrontes con violencia. Acompáñalo con curiosidad. Observa la bronca o la vergüenza. Nómbralas por su nombre y vuelve a la mano. La resistencia muchas veces disminuye con la práctica sostenida. También existen resistencias externas, miradas de otras personas, comentarios desde la tradición o incluso la incomodidad cultural de usar la izquierda para algo íntimo. Si practicas en comunidad o con alguien cercano, reconoce que hay sensibilidades diversas. No te conviertas en un promotor agresivo de la técnica. Practícala y comparte si te parece pertinente. Revalorar tu relación con lo sagrado no implica descalificar a quien lo haga de otra manera. Antes de seguir, quiero subrayar dos límites que son imprescindibles. Esta práctica no sustituye la atención médica, ni el apoyo psicológico profesional. Si tienes condiciones graves de salud física o mental, consulta a un profesional antes de cambiar rutinas. Y, en segundo lugar, las fuentes de las que hablamos, los textos gnósticos, no son parte del canon bíblico mayoritario. Son fragmentos que ofrecen perspectivas distintas. Úsalos como pistas históricas y simbólicas, no como reemplazo de tradiciones que otras personas han encontrado útiles. Volvamos ahora a la pregunta grande. ¿Por qué las iglesias promovieron la gestualidad pública enfocada en lo derecho? Esa es una pregunta compleja con varias capas. La liturgia formal cumple muchas funciones sociales, estabiliza la comunidad, facilita la enseñanza, marca identidad. Un gesto público y uniforme facilita la autoridad y la coherencia en tiempos donde la cohesión era esencial para la supervivencia de una comunidad. También es plausible que una liturgia estandarizada ayude a gestionar tensiones teológicas y políticas en contextos inestables. Todo eso es legítimo y tiene su valor. Lo que propongo es simplemente que, en el proceso, se volvió menos visible una corriente de prácticas que privilegiaba el reconocimiento individual y directo. No estoy diciendo que todas las iglesias lo borraron deliberadamente. Digo que la dinámica histórica favoreció unas formas sobre otras. Hay otra lectura complementaria. La mano derecha en muchas tradiciones expresa la voluntad de dar forma al mundo, de actuar, de bendecir públicamente. La mano izquierda, en cambio, habla de lo que se recibe, de lo que se reconoce. Si una institución estructura su autoridad alrededor de la acción visible, la praxis receptiva corre el riesgo de volverse marginal. Reconectarte con la mano izquierda es, entonces, recuperar un modo de espiritualidad que prioriza la experiencia interior y la autonomía de la posibilidad espiritual. No se trata de antagonismo absoluto, sino de complementariedad que muchas veces fue desplazada. Quizá te inquieta creer que al practicar con la mano izquierda, estás rompiendo con todo lo anterior, o negando a tus compañeros de fe. No tiene por qué ser así. La práctica puede coexistir con la participación comunitaria. Puedes seguir formando parte de una comunidad, y a la vez, cultivar una práctica privada de reconocimiento. Se trata de revalorizar la agencia espiritual individual, sin convertirla en una excusa para la ruptura imprudente con la comunidad. El llamado es a elegir con conciencia. Hablemos ahora de señales y de integración social. Si decides practicar durante 7 noches, presta atención a una serie de indicadores que te ayudarán a evaluar su efecto en tu vida cotidiana. Cambios en tu sueño, una mayor facilidad para detener pensamientos repetitivos, encuentros casuales que parecen contener resonancias con tus intenciones, una sensación de mayor autoestima o claridad. En lo relacional, es posible que te sientas llamado a expresar cosas con más franqueza. También es posible que algunas relaciones reaccionen con incomodidad. Si eso ocurre, mantén la calma. Notarás que algunos te acompañarán y otros no. No todos están listos para lo mismo al mismo tiempo. También conviene que tengas una estrategia ante experiencias intensas.
Si durante la práctica emergen emociones muy intensas, tristeza profunda, imágenes perturbadoras, no te dejes llevar por la autoexigencia de tener que lograr algo. Respira, busca apoyo. Habla con una persona de confianza, con un guía espiritual con formación o con un profesional si se trata de algo que te desborda. Esta práctica facilita la aparición de material sensible porque vuelve la atención más fina. Eso puede ser terapéutico, pero a veces necesita contención. Ahora quiero ofrecerte algunas variaciones para que adaptes la secuencia a tu sensibilidad. Si eres de trayectoria religiosa tradicional, puedes completar la declaración con un nombre divino que te sea familiar. Por ejemplo, soy uno con la fuente divina, o soy uno con Dios. Si te sientes inquieto con los términos fuente o divina, puedes usar una frase más neutra. Soy uno con la vida que me habita. Si practicas en grupo, puedes mantener las declaraciones en voz baja, para respetar la intimidad de cada participante. Si sufres dolor físico en el esternón al poner la mano, coloca la mano un poco más abajo, sobre la parte superior del estómago. Lo importante es el contacto y la intención, no la exactitud anatómica. Un aspecto que vale la pena aclarar es la relación entre esta práctica y las tradiciones místicas más amplias. En muchas culturas existen técnicas de atención corporal, gestos contemplativos y oraciones centradas en el corazón. La novedad aquí no es la intención de buscar lo sagrado en el interior, sino la lectura concreta que vincula la mano izquierda con un canal de reconocimiento que habría sido preservado en ciertas tradiciones marginales. Esa lectura puede ser reconfortante para quienes sienten que la práctica religiosa dominante no satisface su necesidad de experiencia directa. Algunos de ustedes podrían preguntar, ¿es esto gnóstico, en el sentido peyorativo que la historia le dio a la palabra? Depende de cómo se use el término. Si lo empleamos para describir una búsqueda de conocimiento interior y de experiencia directa de la chispa, entonces el calificativo puede ser útil. Si lo usamos para legitimar doctrinas exclusivas o para cerrar el diálogo con otras tradiciones, entonces no me interesa. Mi propuesta es pragmática. Toma lo que te sirva, cuestiona lo que no, y mantén la honestidad intelectual respecto a las fuentes. Una advertencia final antes del cierre. Muchas afirmaciones que aparecen en la red sobre secretos cristianos o prácticas prohibidas suelen exagerar y transformar hipótesis en certezas. Aquí mantengo la postura de que existen textos fragmentarios que proponen estos gestos y que existen hipótesis históricas razonables sobre por qué algunas prácticas se hicieron invisibles. Pero todo eso está abierto a debate académico y a múltiples interpretaciones. Haz tu propio trabajo de lectura y acompáñalo con discernimiento. Para terminar, volvamos a la letra del título. Jesús enseñó el secreto de la mano izquierda. ¿Y por qué las iglesias te hicieron rezar solo con la mano derecha? No lo digo para provocar una ruptura acrítica, sino para invitar a una revalorización. Si hay una lección práctica detrás de todo esto, es que tu cuerpo es un lugar legítimo para lo sagrado. La mano que te pidieron esconder no está contaminada por defecto, es un puente. Usar la mano izquierda como instrumento de atención es, en esencia, permitirte una experiencia directa que no depende exclusivamente de intermediarios. Antes de que te vayas, recuerda la limitación esencial. Los resultados son subjetivos y variables. Esta práctica no sustituye el apoyo profesional en asuntos de salud física o mental. Si estás en tratamiento, consulta con los profesionales de referencia antes de efectuar cambios significativos en tus rutinas. Si has llegado hasta aquí y sientes que esto te interpela, te propongo un pequeño compromiso. Practica la secuencia durante 7 noches seguidas. Anota lo que sucede. Sensaciones, sueños, cambios de humor, pequeñas sincronicidades. Vuelve aquí, o deja un comentario y comparte tus cambios con la comunidad. Si quieres que hagamos un seguimiento,
suscríbete y activa la campanita. Así podré traer más contexto histórico y ejercicios complementarios. Practica con responsabilidad, con curiosidad y con ternura hacia ti mismo. Que la mano con la que te reconoces sea un recordatorio. Hay conocimiento que se vive en el cuerpo, y hay formas de recuperar autonomía espiritual sin necesidad de negar a nadie. Si decides probar, cuéntamelo abajo. Mano izquierda activada. Y si quieres que preparemos una guía ampliada o un seguimiento de 7 días, dímelo en los comentarios. Practica con cuidado y vuelve a contar lo que aparece.